Dice Marcos capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar más bien de pan a estos aquí en el desierto? Ese versículo 4 lo vamos a volver a leer, diciendo así: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Amén. ¿Me pones por favor esa imagen que hay allí? No es un desierto como el desierto del Sahara, que se ve todo amarillo, ¿cierto? Sino que este es más tierra seca, y eso se llama el desierto de Atacama. El desierto, según algunos, el desierto más árido de la tierra, ni siquiera el Sahara. Y es uno de los desiertos más difíciles que encontramos allí en la tierra. El desierto que queda en Chile, en nuestro continente. En el desierto de Acatama usted no va a encontrar fácil, pues, como vida. Por ejemplo, no va a encontrar los animales que vemos, por ejemplo, acá en las montañas de Antioquia. Obviamente no están preparados para soportar las altas temperaturas que tiene o que se vive dentro de un desierto. Tampoco va a encontrar, digamos, fincas como las que encuentra uno por aquí, por el suroeste o el nordeste, o en la parte más bonita de Antioquia que me gusta, que es la de acá del oriente, ¿cierto? Parte oriente de Antioquia, donde hay unas fincas con unos exuberantes paisajes, parecen unas cortinitas, unos pintaditos de pixel. En un desierto usted no va a encontrar vida cerca. Probablemente, sobre todo en desiertos, por ejemplo, este no es tanto desierto de arena como el desierto del Sahara, que es arena. Lo que pasa es que no quise traer el del Sahara porque les voy a mostrar algo más adelante. Pero el desierto de Sahara es arena movediza, y eso sí es totalmente reseco en términos de que no hay forma de encontrar como tierra firme, porque inclusive hasta la arena uno se hunde. Allí no va a encontrar algo en que usted pudiera decir, mejor dicho, si lo dejan en un desierto, la probabilidad de morir es mucho más alta que si lo dejaran en un paraje natural donde hay agua y árboles y todo esto. Primero, porque puede morir por el sol, ¿cierto? De sed. Y porque además en el desierto, aunque usted no crea, allá hay animales, inclusive algunos más peligrosos que en la naturaleza viva. Entonces un desierto no va a encontrar mucha cosa que le va a llamar la atención. En un desierto usted no va a estar diciendo: ay, qué rico vivir en ese desierto. ¿A quién se le ocurre decir, cuando pase por un desierto, decir: ay, qué rico vivir en ese desierto, ay, qué rico vivir en ese desierto? No. Pero usted pasa, por ejemplo, por el oriente de Antioquia y usted va a decir: qué rico poder vivir en esa finca. O usted va a Boyacá, ¿cierto? Que me parece la tierra más bonita de Colombia, y se encontrará que hay unos paisajes impresionantes. Y usted dice: yo, por ejemplo, he dicho, cuando salga jubilado, compraré una tierrita por acá y me vendré a sembrar papas en Boyacá. Ese será mi sueño. Mi amor, prepárese. Yo quiero vivir en Boyacá cuando esté viejito, porque esta tierra llama mucho la atención, la frescura, el paisaje, uno lo atrae. Si allá vive la familia de Keren y de Josué, ¿cierto? Y me enamoré de Boyacá cuando pasé por ahí hace 2 años atrás, 3 años. Muy bonita, llama la atención. Pero usted pasa por el desierto del Sahara en un avión y usted lo que ruega es que el avión no se caiga,
y que quede ahí. En cambio, si usted pasa por Boyacá, rogaría que el avión se caiga para que viva ahí. En el Sahara usted no va a hacer eso. Usted antes, por el contrario, dice: por favor, Señor, perdona mis pecados, por favor, si me vas a llevar, llévame, que no toque la tierra. Bueno, porque en el desierto usted no va a encontrar nada que le llame y que lo atraiga. Pues Marcos capítulo 8, versículo 1 al 4, es una historia que se vive en un desierto. Marcos capítulo 8, versículo 1 al 8, el 1 al 4, perdón, es una historia que se vive en un desierto. Y los discípulos, Jesús está allí, no sé cuánto habían pasado, pero habían pasado varios días en los cuales ellos estaban escuchando hablar de Jesús. Y Jesús les dice: yo tengo compasión de ustedes. Llamó a los discípulos y le dice esto: yo tengo compasión de la gente. Qué pesar de esta gente que ha estado escuchándome varios tiempos acá, no hay alimentación, no hay nada. ¿Y qué hacemos? Y entonces Jesús le dice a los discípulos: además me da cierto temor de mandarlos, porque pues tenían que caminar cierta distancia para encontrar el lugar más cercano a donde comer. Y entonces él les dice: me da miedo mandarles porque de pronto han estado ayunando, están en ayuno, hace rato no comen, y entonces se desmayan. Y los discípulos le dicen a Jesús: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Esa es una pregunta muy interesante, porque Jesús sabía que estaban en el desierto, que ahí no había forma de encontrar nada. Yo no quiero hablar de los milagros, del milagro que ocurre ahí. Yo quiero detenerme en ese versículo: ¿de dónde podrá alguien saciar estando en un desierto? ¿Quién podrá encontrar alimento estando en un desierto? ¿Quién podrá tener vida estando en un desierto? Por eso la enseñanza la he titulado: ¿para qué entrar en el desierto? ¿Para qué entrar en el desierto? Y la imagen que ahorita le presenté es la imagen de un desierto donde no hay nada. Pero quiero mostrarle desde la Biblia qué significa andar en el desierto. Y vamos también a Nehemías capítulo 14, versículo 29. Pero con razón es que le estoy diciendo lo que no es. Números, es números. Números 14, porque números sí tiene. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y el versículo 32 dice: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Así que lo que primero que encontramos en un desierto, ¿qué es lo que se encuentra en un desierto, según este pasaje? Muerte. Versículo 29 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos. Y el versículo 32 dice: vuestros cuerpos caerán en este desierto. Aunque ese pasaje allí se está refiriendo al castigo por haberse rebelado, de todas maneras lo iban a hacer en el desierto, porque el desierto lo que produce es muerte. En el desierto la probabilidad de morirse, vuelvo y repito, es mucho más alta que en otro lugar. Por eso repito el nombre del título de la enseñanza: ¿para qué entrar en el desierto? Y nuestra vida cristiana también es así. Cuando entras en el desierto, la probabilidad que tienes para salir de allí es poca. Por eso no permitas entrar en el desierto, porque tu vida espiritual se viene al piso, se muere. En el desierto tenemos la posibilidad de quedar tirados allí espiritualmente hablando. En el libro que leímos, en el versículo que leímos de Marcos 8:4, no lo busquen, porque ya ustedes saben, ¿dónde podemos saciar en un desierto? Es porque en un desierto también encontramos pocas posibilidades. No encontramos posibilidades, pocas posibilidades de vida. ¿A dónde? Pero siguiendo en el número 14, el versículo 33 dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años.
y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. El versículo 33, ¿cierto? Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. En el desierto no hay privilegios. El pastoreo, ser pastor de ovejas, era uno de los cargos o funciones más menores, viles, despreciables. Por eso cuando los judíos llegan a Egipto, el faraón le pregunta: ¿qué hacen tu gente? Y él le dice: son pastores. Los egipcios tenían a los judíos como la clase más baja, no tanto porque realmente era la clase más baja, sino porque estaban muy referenciados por la función que cumplían, y ellos eran pastores de ovejas. Por lo tanto, eran la clase menos favorecida, era lo más despreciable. Y dice este pasaje que y vuestros hijos andarán pastoreándose en el desierto. Su función en el desierto es lo mínimo que se puede hacer, lo peor que se puede hacer, la función menor que se puede hacer: pastor de ovejas en el desierto. Así que cuando yo estoy pasando por el desierto espiritualmente, no tengo ningún privilegio. No puedo aspirar a nada. No puedes pretender que el Señor te use estando en el desierto, porque en el desierto tú mismo no tienes vida, no puedes dar. Recuerde que uno da lo que tiene. Y si yo no tengo una relación estable con Dios, si yo no estoy reverdecido con el Señor, lo más probable es que mi vida entonces esté en el desierto, o esté viviendo en el desierto y no tengo nada que dar. Así que no me pida a mi pastor: yo quiero predicar estando usted en el desierto, porque ¿qué va a dar? Números 14, ahí mismo en el pasaje, el versículo 33 lo acabamos de leer. Leamos el 35, que dice: yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Así que este pasaje tiene que ver con lo que leímos ahorita en 29 y 32, que habla de muerte, ¿cierto? Pero es que hay veces que la persona no se muere, sino que se consume, que son dos cosas diferentes: muerte y consumido. Hay personas que están vivas, pero están consumidas, no están muertas. Así que en el desierto ocurren las dos cosas: están vivas o están consumidas. Y hay gente en las iglesias que no están muertos espiritualmente del todo, pero están, que casi viene siendo lo mismo, consumidos espiritualmente. No crecen, no se desarrollan, no dan los dones que Dios tiene y que les ha dado. Los ministerios que Dios les ha dado no se ponen en función porque están consumidos. Pero ahora sí, Nehemías, es que por eso era que yo iba. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, 17. Dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Otra vez voy a leer el versículo. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Cuando uno hace referencia a algo que está dañado, ¿cierto? Algo que está mal, que está sucio. Por ejemplo, cuando una empresa se quiebra, o cuando una persona también se quiebra, las personas naturales también se quiebran y pierden todo. ¿Qué es la palabra que uno utiliza normalmente para referirse a eso? ¿Está qué? En ruina, quedé arruinado. Una casa vieja que uno ve por ahí, uno dice: ay, qué casa como está arruinada.
¿Por qué hace uno referencia a eso? Por el estado en que se encuentra la casa. Por ejemplo, una casa vieja, arruinada, es porque tiene las paredes tumbadas, o el techo se cayó, o tiene mucha humedad. Normalmente también cuando una persona está en ruina es porque no tiene elementos, ni siquiera quien le pueda ayudar. Algo en ruina es algo que está derrotado, sucio, que está tumbado, que no tiene forma de uno habitar allí, porque está totalmente arruinado. Así que cuando Nehemías construye o va y mira, hace un recorrido por Jerusalén, encuentra que las murallas de Jerusalén, las murallas del templo están arruinadas. ¿Qué fue lo que vio ahí? Vio pobreza, vio desolación. Ese es precisamente el estado de una persona que vive o que está en el desierto espiritualmente. ¿Qué ve Dios allí? Ruina. ¿Qué se le ve en el rostro de una persona así? Ruina espiritualmente. Puede que físicamente se vea bien vestidito, gordito, cachetoncito, rojito, como si viviera en Santa Rosa. Pero espiritualmente no tiene nada que dar, porque no tiene nada en su corazón, no tiene nada en su vida. Su vida está en ruina. Andar en el desierto es andar una vida de ruina. No hay nada para dar. Pero además de eso, Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Dice así, Deuteronomio 1, 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino. Miren lo que dice aquí. Anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino. Esto es la historia que se está haciendo referencia a lo que pasó en Números 13. Y lo está contando alguien que vivió esa experiencia. Y mire cómo lo cuenta. Hace referencia a la experiencia de vivir en el desierto como una experiencia ¿qué? Terrible, horrible. ¿Cierto? Dice terrible, aquel grande y terrible desierto. O sea, hace referencia a esa experiencia de pasar por el desierto como esa experiencia horrible, terrible. Significa entonces que cuando pasaron por el desierto no había paz en su corazón, no había paz y no había tranquilidad. Cada día había una situación difícil para vivir en el desierto. ¿Qué es lo que pasa con alguien que espiritualmente está en el desierto? Su vida espiritual es terrible, no tiene tranquilidad, no tiene paz. No ha crecido espiritualmente porque no ha estado en el lugar donde está la fuente, sino que hay pura sequedad alrededor de él y dentro de él. Entonces, una persona que espiritualmente está en el desierto es una persona que dice, ay, ¿será que yo soy de la alabanza? Y luego empieza en la alabanza, luego se quita de la alabanza porque sintió que no era ahí. Entonces se va para el de intercesión y allá tampoco está, se va para el de evangelismo y anda picando en cada uno de los ministerios, anda errante dentro de la iglesia. Porque no está seco, está andando en el desierto. No sabe qué ministerios tiene. Así que esas posibilidades o esas formas son las que hoy vivir en el desierto nos muestra la Biblia. Vivir en el desierto es un lugar de pocas posibilidades, vivir en el desierto es un lugar de muerte, vivir en el desierto es un lugar donde no hay privilegios, vivir en el desierto me consume, vivir en el desierto no encuentro paz, vivir en el desierto me arruina, vivir en el desierto me anda. Este es el mismo desierto que ahorita les hablé. Es el desierto de Acatama. Y lo que ven ahí, ¿dónde estás? Pásame la otra imagen, por favor, Edgar. Esto es pura flor. Y uno creería que por ahí no habría nada que hacer, que no iba a poder producir eso. Pero eso que ustedes ven ahí no es un cultivo, eso nace desde la misma tierra. Y hay una temporada en el desierto de Acatama que toda la tierra, todo el tamaño del desierto
se florece así, que es como una flor moradita, lila, no sé cómo se llamará esa flor, pero es el mismo desierto que ustedes ahorita vieron. Usted pasa por ahí en ese tiempo y usted creería que eso no es un desierto. Y usted cuando pasa por ahí, usted podría decir, qué bueno vivir en ese lugar. Pero pasa en un lugar seco y se dará cuenta que le diría, no, qué horrible, qué lugar horrible para vivir. Pero es el mismo lugar, es un lugar seco y este es el mismo lugar ahora lleno de flores por montones. ¿Qué es lo que está pasando allí? Resulta y acontece que hay una temporada en el desierto de Acatama que cae lluvia por ciertos días, abundante lluvia, y hace que nazcan flores. ¿Cómo esa semilla es capaz de estar allí enterrada durante varios meses sin agua y luego casi cae el agua y una vez se florece como si nada hubiera, como si eso no fuera desierto por ningún lado? Pero ¿qué es lo que le dio florecimiento, vida a ese desierto? ¿Qué fue? El agua. ¿Y qué es Jesús? El agua de vida. Jesús para nosotros es el agua de vida. Y el agua de vida está constante para nosotros. Acá cae cierta temporada durante cierto tiempo pequeño, pero el agua que nosotros tenemos está disponible para nosotros todas las veces del año, todos los días del año, 24 horas al día. Es una fuente permanente para nosotros. Entonces, ¿por qué nuestra vida no permanece florecida, verde, no sé, verdecida o bendecida? ¿Por qué nuestra vida no se le ve vida si la fuente de agua debería estar, más bien la fuente de agua está permanentemente para nosotros? No deberíamos estar viviendo en el desierto, no deberían haber ni siquiera temporadas de desierto en nuestra vida, porque se supone que la fuente de Jesús permanente cae sobre nosotros. La fuente permanente de Jesús cae sobre nosotros. Siempre nuestra vida debería estar florecida. Debería haber vida en nosotros. Amén. Ahora, Isaías 35, 1. Dice así: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y ese es un pasaje que habla proféticamente de lo que iba a acontecer con Jesús. Isaías 35 dice, el título que le colocan, futuro glorioso de Sión. Y se está refiriendo también a lo que haría, lo que haría Jesús cuando vendría. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endeble, decid a los de doble corazón, o más bien a los de corazón opacado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, este versículo, capítulo 30, Isaías 35, 1, se está refiriendo a si ya estamos en el desierto, hay esperanza para salir del desierto. Esta mañana hay esperanza de salir del desierto. Yo no sé si usted está en el desierto, si usted está pasando por el desierto, pero esta mañana yo traigo una palabra de esperanza para la iglesia. Una palabra de esperanza para la iglesia en el sentido de hay esperanza, porque el Señor dice que se alegrará el desierto y la soledad. Se alegrará el desierto y la soledad. Hoy, si estamos viviendo en el desierto, yo no sé en qué condiciones está. El domingo pasado no enseñé, prediqué hace 15 días, pero desde hace 15 días yo dije, Señor, yo quiero, ¿qué palabra voy a enseñar para dentro de 15 días? Y yo sé que esto me lo dio el Señor porque había la necesidad de hacerlo. Porque hay la necesidad de hacerlo. Porque probablemente hay personas aquí que hoy están en el desierto y quieren salir del desierto. Y porque también
es bueno que informar, hablar acerca de lo que significa entrar en el desierto. Para aquellos que no han entrado, no entra al desierto, porque vas a encontrar lo que te dije ahorita: muerte, falta de privilegios, te consumen, no hay paz, te arruinas, vas a vivir errante. Pero si ya estás en el desierto, hoy el Señor te dice: se alegrará el desierto, florecerá el desierto, volverás a crecer, volverás a levantarte. Isaías 43:19 dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aunque creas que es imposible, en el desierto el Señor hace que brote ríos. Ese mismo testimonio que hay aquí acerca de vivir en el desierto, también hay otro testimonio de que en el desierto, a través de una piedra, brotó agua del desierto. En el desierto el pueblo de Israel fue alimentado, más bien fue sustentado a través del agua. En el desierto hay esperanza esta mañana. Marcos 8:1-4 que leímos, dice los discípulos: Señor, ¿quién podrá saciar en medio de este desierto a la gente? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Acaso Jesús no sació a 4,000 hombres, no contando las mujeres y niños, en ese desierto? Donde los discípulos decían: es imposible que haya alguien que pueda saciar. Jesús lo hizo. En el capítulo 14 de Mateo hay otro milagro parecido al anterior, y fue mucho más. Ya no fueron 4,000, sino 5,000. ¿Y dónde estaban también? En el desierto, en un lugar lejano, en un lugar alejado de donde podía haber alimento. ¿Y qué es lo que hace Jesús también? Cuando él pregunta: ¿qué hay? Y ellos dijeron: 5 panes, 5 peces. Y Jesús otra vez, cuando ya no había esperanza, cuando los discípulos no tenían la forma de multiplicar eso ni de comprar, Jesús hace el milagro y en medio del desierto alimenta a la gente. 4,000 y pocos días después, 5,000. Y la gente le empezó a seguir porque Jesús daba comida. Y después él predica acerca de eso y dice: ustedes me siguen es porque se acostumbraron al pescadito y al pan. Parecen costeños para comer pescado. Y sí, estaban en la costa. Así que esta mañana yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que el Señor está con la intención de fortalecernos. Yo siento el Espíritu que hay gente aquí que hoy requiere salir del desierto. Hoy yo siento en el Espíritu que hay gente aquí que requiere que retomar y estar otra vez en la fuente del Señor, la fuente de Jesús, para que su vida reverdezca de nuevo. Su vida vuelva otra vez a florecer, a tener vida. Aunque de pronto alguien le haya dicho que es imposible, aunque de pronto usted mismo haya dicho: no, mi vida no tiene esperanza. El desierto de Acatama es un ejemplo vivo de eso. De la muerte puede nacer la vida. Es más, a veces el Señor nos dice que debemos morir para nacer, pero estando en el desierto no es que estoy en esa acción, es porque me he alejado, es porque se ha descuidado. ¿Por qué uno entra al desierto? Porque se descuida espiritualmente. ¿Por qué entra al desierto? Porque deja de orar, porque poco a poco otras cosas van ocupando esos espacios y con el tiempo va llenando y va apartando los tiempos de oración, los tiempos de lectura de la palabra, los tiempos de reflexión. Poco a poco va dando pereza de ir a la iglesia, poco a poco lo va apartando, y cuando se da cuenta está en el desierto y no se dio cuenta. Usted no se dio cuenta cuando entró, o probablemente sí se dio cuenta, pero se hizo el de la
oreja sorda. Pero esta mañana hay esperanza para salir del desierto. Y esta mañana también le digo, no entre al desierto si usted todavía no ha entrado al desierto. No se descuide. Hay elementos que le avisan a uno que va camino al desierto.